Estremece 15 años después, ¿verdad?, escuchar esos sonidos y ver esas imágenes de aquel fatídico 11 de mayo de 2011. Nos encontramos ahora mismo en la avenida Infante Don Juan Manuel, en el barrio de La Viña, uno de los barrios más afectados, donde se derribaron más viviendas. Este en concreto, este edificio se vino completamente abajo, se quedó aplastado, toda la calle llena de cascotes y de escombros. Fue una imagen para el recuerdo. En total, 500 edificios quedaron destruidos. Más del 80% de todos los inmuebles de la ciudad se vieron de algún modo u otro afectados. Y en los días posteriores a la catástrofe se tuvieron que derribar más de 1.800 viviendas. Pasaban 5 minutos de la tarde cuando el temblor se apoderó de Lorca. La Ciudad del Sol registraba un primer seísmo de magnitud 4,5 que ponía en vilo a los vecinos sin saber que en poco más de una hora se enfrentarían a lo peor. A las 6:47 de esa misma tarde, un nuevo terremoto, esta vez de magnitud 5,2, volvía a sacudir el municipio. El caos se instauró en las calles sepultadas por los derrumbes, cornisas y cascotes de los edificios que en cuestión de segundos caían borrando la huella del patrimonio en la ciudad. No había tiempo más que para reaccionar, para salvar a los vecinos. El final de los terremotos daba paso a una evacuación masiva de una Lorca totalmente colapsada. Había vidas atrapadas bajo estos escombros pidiendo auxilio. El miedo, la angustia y las labores de rescate se prolongaron desde ese mismo momento hasta una madrugada en la que Lorca no durmió. Se instalaron campamentos que ofrecían asilo y un techo a los vecinos mientras se continuaba con el rastreo de las víctimas. Cada minuto contaba en un 11 de mayo que jamás los lorquinos borrarán de la memoria. En esta calle murió una de las 9 personas que fallecieron. Era una mujer que iba con sus 2 hijos. Ellos se salvaron, ella falleció. El más pequeño fue el protagonista, sin quererlo, de una de las imágenes que dio la vuelta al mundo. Es esta. La doctora Carrillo y su equipo no llegaron los primeros, estaban allí. Tras el terremoto inicial atendían un ataque de ansiedad en La Viña. Vivieron entonces uno de los momentos más duros de su vida profesional. Fueron al mismo tiempo víctimas y rescatadores. 3 minutos, 4 como mucho, pues ya habíamos atendido un fallecido, heridas graves, se desplomó el edificio. El fotógrafo Nacho García llegó a Lorca justo antes del segundo y mortal seísmo. Había mucho polvo, era una sensación rara y después la gente con las caras de miedo, de angustia. Tras la caída del edificio vieron un niño atrapado entre los escombros junto a su madre fallecida. Cuando ya habíamos conseguido extricar al niño, escuchamos un sonido, pues es que era como un gato, era como un lamento muy apagado, que era el hermano que no lo veíamos. Un momento de tensión que quedó inmortalizado y dio la vuelta al mundo sin ser consciente ella hasta muchas horas después. En absoluto, nada. Todo esto fue un poco sobrevenido después y un poco me sobrepasó. Sabía que tenía una buena foto, pero llegó un momento que me sobrepasó un poco la situación. Porque lo que importaba ese día era dar lo mejor de uno mismo. Yo me subí en el edificio y estaba hirviendo gas y mucha gente, cuidado que se vuela gas. Yo no sé si alguien estaba buscando esa fuente de gas para apagarla o no, pero nuestra prioridad era sacar a las víctimas de allí. Y luego estaba la gente de Lorca, que fue, vamos, es que me emociona al pensarlo, porque ahí de verdad se ve la calidad, ya no humana, sino de una sociedad. El mérito de verdad está en ellos, no en nosotros. Luego llegaría, como para tantas personas, el momento de afrontar el trauma. Yo en mi caso no me lo pensé, yo quería volver a Lorca, quería estar allí con la gente y quería enfrentarme a lo vivido y lo primero que hicimos fue ir al sitio. Y me costó pasear por Lorca y ver a la gente, ir a la calle. Y ahora, mirando atrás, ambos piensan que sin duda volverían a trabajar en la primera línea de aquella tragedia.
Mari estaba trabajando en su peluquería cuando le sorprendió el segundo temblor. Mi clienta se levantó de la silla porque ya se asustó mucho, yo también. Las dos al salir a la calle por el temblor caímos al suelo. En ese momento una cornisa le cayó en su pierna provocándole heridas muy graves. El médico me dijo: Mari, te vamos a tener que amputar, y yo le dije: ampúteme lo que quiera, pero yo quiero quedarme aquí. Juana María salió de su casa y parte de su fachada se le vino encima. Quedó en coma. Me dieron por muerta. El policía le dijo a mi marido que, dice, no, si está muerta. Dice, da igual, pero yo me la llevo para el hospital. Más suerte tuvo María del Mar. Parte de la fachada del Teatro Guerra le cayó en el hombro. Yo estaba sentada justo debajo de una sombrilla que tapaba las mesas y el camarero estaba fuera de ella, y al pasar el segundo la cornisa del teatro se desprendió, pero el chico quedó totalmente enterrado en escombros. Más de 300 personas resultaron heridas, otras estuvieron muy cerca, como esta madre con sus hijas. Por segundos no les pilló la caída de ese muro. Aunque las heridas de todos ya cicatrizaron, el miedo sigue en el cuerpo. Cualquier porrazo, cualquier puerta que pegue un ese, el primero es el espanto. Esos ruidos que al final era un ruido tan habitual, te sobresaltaba porque era ¿cuándo va a ser el siguiente? Maite también sobrevivió a esos terremotos. En esos momentos estaba dando a luz en el hospital Rafael Méndez. Y de pronto empezaron los manís a caerse, el suelo a abrirse, y entonces pues tuvieron que hacerme una cesárea de urgencia. La pequeña Alba, que nació en el mismo momento que desalojaban el centro hospitalario. Me considero sobreviviente, pero no gracias a mí, sino a gracias de todas las personas que han estado alrededor, tanto médicos como mi familia, como mi madre y mi padre. Todos ellos escucharon cómo Lorca se derrumbaba a su alrededor, pero entre el miedo, el polvo y las lágrimas... Cuando llega el 11 de mayo, pues para mí es mi segundo cumpleaños, yo lo digo siempre. Encontraron la fuerza para volver a abrazar la vida. Una de las imágenes más impactantes de aquel 11 de mayo de 2011 fue la de esta iglesia de Santiago parcialmente derruida. Toda esta bóveda cayó en el altar, todo se quedó lleno de escombros y de cascotes. Minutos antes unos niños estaban en catequesis y el cura consiguió evacuarlos durante el primer terremoto. Fue en el segundo cuando toda esta parte de la iglesia se vino abajo. En este punto saludamos al alcalde de Lorca, Francisco Jodar, alcalde desde el año 2007 a 2017. Imagino que usted en esos 10 años jamás pensaría que fuera a vivir algo como lo que vivió el 11 de mayo de 2011. Efectivamente, ves en televisión muchas veces noticias de catástrofes y terremotos que ocurren en otras partes del mundo y nunca piensas que eso pueda ocurrir aquí en tu ciudad hasta que ocurre, y ese día ocurrió. ¿Qué recuerda de aquel día? Pues fue terrorífico, ¿no? Es pues una tarde de primavera en la que pues, la gente, por la tarde todavía teníamos reciente el tema de la Semana Santa, hablaban del resultado de la Semana Santa, proyectos de vacaciones de verano, y de pronto pues, la tierra rugió, literalmente rugió y tembló, ¿no? Y pues aquello fue realmente pues, aterrador, no sabíamos qué había pasado. Había habido un terremoto precursor, nos habíamos concentrado en el ayuntamiento para tomar medidas con respecto a aquel primer terremoto que ya había producido daños, pero claro, el segundo fue pues como una gran explosión, ¿no? Una situación imprevista que no está regulada en ningún sitio. Sabes lo que hacer cuando ocurre un incendio, cuando hay pues una inundación, pero no teníamos experiencia ninguna de temas de terremotos y primero había que tomar conciencia de lo que había ocurrido. Después empezar a recibir noticias de las consecuencias, tomar las primeras decisiones, no dejarse bloquear por el pánico, por el terror, por la indecisión y empezar a tomar decisiones. Lo primero era pues, salir del ayuntamiento, aquello no sabíamos si tenía problemas de poder colapsar, y tomamos la decisión de irnos al Huerto de la Rueda, un sitio al margen de la ciudad, pero cercano, bien comunicado. Y ese camino, ese itinerario desde el ayuntamiento hasta el Huerto de la Rueda fue verdaderamente terrorífico, ¿no? Empiezas a tomar conciencia, empiezan a darte las primeras noticias de los fallecidos, de los heridos, de los edificios que han colapsado, de la situación, calles como si hubiera ocurrido un bombardeo, ¿no? Calles llenas de escombros, el polvo que parecían nubes, ¿no? El polvo, la gente, el desconcierto de la gente era atroz, ¿no? La gente andando sin rumbo, unos gritando, otros llorando, se te acercaban, te preguntaban qué ha ocurrido, que va a haber más terremotos. ¿Qué hacemos? Era la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Podemos volver a nuestras casas?
los teléfonos no funcionaban, se habían caído las antenas, no podíamos comunicar con la gente, no estaba en sus casas, no podíamos comunicar con el exterior porque no había telefonía. Nos encontramos aquí en la iglesia de Santiago. ¿Qué recuerda de la primera vez que la vio y vio toda esta bóveda derrumbada? Creo que fue a los 2 o 3 días del terremoto, que vino además la infanta Elena, y yo ya tenía noticias de que había sufrido graves daños la iglesia de Santiago, una iglesia con un significado especial para mí. Yo hice mi primera comunión aquí, ¿no? Entonces, pues cuando abrieron las puertas con la infanta Elena, muchos medios de comunicación, porque estaba la Casa Real aquí, pues y vi el cielo, en vez de ver el techo de la iglesia, pues me tuve que esconder en un rincón de la iglesia para que la gente no me viera llorar. Yo no me podía permitir esos signos de debilidad, ¿no? por lo que decía antes, por lo de la gente, ¿no? Pero fue terrible, fue ver eso. Y recuerdo también cuando entré en el santuario de la Virgen de las Huertas, que también estaba absolutamente, el campanario que colapsó y el interior estaba absolutamente destrozado, terrible. Usted fue el alcalde del terremoto, pero también fue el alcalde de la reconstrucción. Brevemente, ¿cómo fue ese proceso de reconstruir, de empezar de cero toda la ciudad? Pues la verdad es que todo el mundo lo sabe, hemos sido ejemplo de reconstrucción, de resiliencia, y hay una razón fundamental en todo esto, ¿no? La primera es la respuesta del pueblo de Lorca. Fundamental. El pueblo de Lorca nunca se rindió, en todo momento, de pie, fuimos ejemplo, al contrario de lo que ha ocurrido en otros sitios, cuando habían reventado las lunas de todos los escaparates de los comercios de Lorca, no se produjo ni un solo episodio de bandidaje, de robo aquella noche. Y los días siguientes el pueblo de Lorca estaba en pie para lograr la reconstrucción. Alcalde, aprovecho que estamos aquí, frente a esta imagen, es la Virgen que estaba en el altar cuando ocurrió el terremoto. Me han comentado antes que se hizo 102 trozos y la reconstruyeron, y la verdad es que la imagen es espectacular, no se nota para nada que estuvo en esos 102 trozos, ¿no? En cuanto al patrimonio, ¿cuánto daño hicieron los terremotos al patrimonio cultural e histórico de Lorca? Porque he leído que fue la mayor tragedia a nivel patrimonial de Europa hasta la fecha. Sí, a nivel patrimonial, a nivel urbano también. Era la mayor devastación urbana, se dijo por los expertos, desde la Guerra Civil en España, ¿no? Y el patrimonial, Lorca es una ciudad patrimonial, eminentemente patrimonial, histórica. El patrimonio es muy importante a nivel sentimental y a nivel económico, incluso de turismo y demás, ¿no? El daño fue absoluto, total. Iglesias que colapsaron como la de Santiago, y el resto se tuvieron que cerrar porque estaban en ruina y no permitían el que hubiera gente dentro. Muy rápido, fue rapidísimo el apuntalar todas las iglesias para evitar el colapso y después pues ir al proceso de rehabilitación. Yo creo que fue modélico, ¿no? No había iglesias abiertas en Lorca. Pues otra anécdota. Las comuniones, ¿no? Creo que se tuvieron que hacer en la calle. En la calle, en otro sitio. Una de mis hijas se casó en septiembre de ese año. No había iglesias en Lorca donde pudiera hacerlo, tuvo que hacerlo en una ermita, en la ermita de la Salud de la Hoya, en una pedanía, porque no había iglesias en Lorca, ¿no? Y ya por último, Francisco, me gustaría preguntarle cómo ve Lorca 15 años después, hacer como una especie de mirar atrás y de venir hasta el presente, y cómo ve, ¿queda algo por hacer? Ha habido un antes y un después del terremoto en Lorca. Desde luego, yo me acuerdo de una frase, de una máxima que nos aplicamos en aquel momento, creo que era de Albert Einstein, aunque después la reprodujo también el presidente Kennedy, ¿no? Que era que las grandes catástrofes hay que verlas siempre como oportunidades. Teníamos la obligación en Lorca de plantearnos, de ser ambiciosos y plantearnos no el que Lorca fuese como el minuto antes de ocurrir el terremoto, sino ya que habíamos sufrido y estábamos sufriendo lo que sufrimos en aquellas circunstancias, después de la destrucción, pues aspirar a tener una Lorca nueva y una Lorca mejor, ¿no? Desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista patrimonial. Desde luego no fue fácil, porque en 2011, pues recordemos, la crisis económica en España y en Europa era importante. Coincidió. Y allá, a todos sitios donde ibas, no a pedir, a exigir, ¿no? Pues te decían siempre lo mismo: no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. En la comunidad autónoma pues se vio en la obligación, lo hizo. Desde luego la comunidad autónoma fue, y no lo he dicho antes y lo digo ahora, pues una ayuda impresionante. Primero, el gobierno regional tuvo que pedir un préstamo al Banco Europeo de Inversiones para poder invertir en Lorca.
Segundo, el resto de municipios de la región tuvieron la generosidad de aplazar sus proyectos porque Lorca era prioritaria en ese momento, ¿no? Entonces, como digo, no fue fácil, dinero no había y había que sacarlo literalmente de debajo de las piedras, ¿no? Pero bueno, con muchísimo trabajo, la solidaridad de mucha gente y sobre todo la colaboración, como he dicho, de las administraciones, pues nos permitió que poco a poco consiguiéramos, y yo creo que hoy podemos sentirnos orgullosos de que Lorca es una Lorca distinta. Hemos conseguido mucho de aquello que queríamos, una Lorca renovada y una Lorca mejor. ¿Qué queda por hacer? Pues siempre quedan cosas por hacer y ahora pues están por parte de los gestores municipales, el equipo de gobierno actual, se está poniendo solución a esa cuestión, los solares que hay, esas cicatrices, esas heridas de esas casas, de esos edificios que hubo que demoler y que todavía no se han reconstruido. Quedan todavía solares que están en el centro, muchos de ellos en el centro, en el casco histórico de Lorca, que queda por reconstruir. Básicamente pues es eso, porque en el tema de patrimonio está totalmente recuperado, las viviendas también, y queda esa parte por recuperar. Muy bien, Francisco Jodar, exalcalde de Lorca, muchísimas gracias por estar con nosotros en este especial informativo. Muchísimas gracias. El terremoto se originó por el desgarre en una falla menor vinculada a la estructura principal de la falla de Alhama, conocida por ser una de las más activas de España. Al año se desplaza unos 4 milímetros y es justo ese movimiento lo que crea las tensiones que dan lugar a los seísmos. Esta vez lo que agravó el caso de Lorca fue lo cerca a la superficie que estaba el hipocentro del terremoto, su cercanía al núcleo urbano y al patrimonio histórico de la ciudad. Esta iglesia, la de Santiago, fue uno de los edificios más afectados. La cúpula colapsó por completo. Se registraron daños en el crucero del templo, en los muros, incluso lo más impactante, en el propio campanario, convirtiéndose este escenario en el vivo ejemplo de la devastación. Este fue uno de los 500 edificios destruidos por el terremoto, aunque se estima que el 80% de los inmuebles del municipio sufrieron algún tipo de daño a consecuencia de ese temblor que sembró la catástrofe en Lorca hace 15 años. El Instituto Ros Giner fue uno de los centros educativos a los que el terremoto echó el cierre. Como si el edificio diese un salto y después volvía a caer. Y después, evidentemente, se producía una enorme polvareda. Se declaró en ruina técnica y fue derribado para planear su reconstrucción. Al final de curso nos trasladamos en horario de tarde al Instituto de Puerto Lumbrera, al Rambla de Nogalte. 900 alumnos desplazados durante 4 cursos. Volver a clase constituyó el primer intento de retomar la normalidad. Yo diría que lo pedagógico era un poco secundario. Realmente lo fundamental, el resto de cursos, era atender a la socialización, a recobrar cierta normalidad y atender el aspecto más emocional. Mientras tanto, los puntales tomaban la ciudad. Hubo actuaciones de emergencia en medio centenar de inmuebles de patrimonio cultural, sobre todo iglesias. El veredicto de los arquitectos fue unánime. Había que clausurar todos los templos, no se podía celebrar en ellos. Gran parte de la de Santiago quedó sepultada. Cayeron el campanario de San Diego y el de la Virgen de las Huertas. El colapso de un bloque de viviendas se llevó por delante la iglesia de Cristo Rey. Al final todas las parroquias están rehabilitadas, mucho mejor de lo que estaban antes del terremoto. La Torre del Espolón había dejado otra imagen con mayúsculas. Fue el primer edificio histórico que se rehabilitó. Estuvo a punto de colapsar porque quedó solo apoyado en uno de los extremos se basculó. Las obras sacaron nuevos restos a la luz. El resultado a nivel de historia, por ejemplo, sacó el recinto, en una zona sacó el recinto de una de las primeras murallas que había, que era una muralla del siglo XI. La iglesia de San Juan es el gran fleco pendiente. Las obras terminarán este año. El barrio de San Fernando nació tras las inundaciones de 1973. Sus vecinos no podían imaginar que 42 años después iban a tener que enfrentarse a otra catástrofe natural. Todo el barrio se vino abajo. Todos estos edificios que ven detrás son edificios nuevos. Miles de puntales fueron los protagonistas tras los seísmos. Soportaron durante días estos 15 bloques de edificios, pero de poco sirvió. La mayoría de columnas y vigas se habían partido con el segundo terremoto. Las viviendas eran inhabitables. Había que derribarlas. 232 familias tuvieron que irse a vivir a estas casetas prefabricadas.
A 8 kilómetros del casco urbano, la UME instaló este campamento de la Torrecilla. Aquí se acogió a 1.500 personas en un centenar de tiendas de campaña. Hasta octubre de ese mismo año, 5 meses después, no se desmanteló tras el realojo de las familias. Es que no se olviden de las ayudas que se prometieron. Muchísima gente que está en la calle, que hay mucho por hacer, que los comercios están cerrados, pero hay una cosa que es casi imperceptible, que es cuando vas paseando por la ciudad y ves los comercios, parece que están abiertos porque ves los rótulos y sin embargo están todos cerrados, ¿no? Y a mí me ha dado una sensación un poco de soledad, ¿no? de tristeza. Una soledad, una tristeza que se apoderó de las más de 20.000 personas que tuvieron que dormir esa primera noche tras los terremotos al raso, a la intemperie, en calles, en plazas y también en este recinto ferial, en el Huerto de la Rueda. Los coches que no estaban dañados sirvieron como improvisados dormitorios para aquellas personas que no tenían o una segunda residencia o familiares que los pudieran alojar. Quédense con este dato, más de 90.000 personas quedaron damnificadas. En cuanto a las ayudas, el Gobierno central aportó unos 650 millones de euros, la comunidad unos 400 millones y el Consorcio de Compensación de Seguros unos 450 millones de euros. Antonio fue uno de esos damnificados. La casa de sus padres sufrió numerosos daños. Pegó un sacudido muy grande, de tal manera que la casa se quedó incluso balanceada. No pudimos quedarnos en la vivienda, había que demolerla, que fue lo que se hizo al final. En ese momento toda su vida se vino abajo. En mi caso, pues como muchísima gente, te tienes que buscar un alquiler. Tu madre ya es mayor y tu tía y otras familiares pues se tienen que ir a otro sitio, no están a gusto, empiezan las ansiedades. Barrios enteros quedaron gravemente afectados. El 80% de los edificios se habían dañado y en sus paredes una marca de color vaticinaba su futuro. Mi vivienda quedó catalogada como en rojo, que era el código más preocupante. Peligro de derrumbe, que no se entrase nadie porque era peligroso. Muchos se refugiaron en coches, campamentos o en casa de familiares, pero su caso fue diferente. Durante 2 meses tuvimos que tener el riesgo de vivir en esa vivienda, pero mi marido y yo, porque mis hijos quisimos dejarlos a salvo, pero por las circunstancias durante 2 meses no encontrábamos alquiler y tuvimos que estar en esa situación. Unos daños que todavía sigue arrastrando. Con unas ganas tremendas de llegar, como yo digo, ya no de cerrar capítulos, sino de cerrar la contraportada de este libro que dura 15 años. Hasta aquí, hasta Calabardina, se desplazaron aquellos que tenían segundas residencias. Familias enteras buscaban un lugar de acogida para alejarse del miedo y la incertidumbre. Fue el caso de Maruja. Cogimos a 2 mis hijos y todos los que cabían en el coche y nos fuimos a la playa. Y en la playa nos juntamos todos. Tampoco estábamos tan seguros, pero por lo menos salimos de este caos que había. Y allí fueron acogidos. Solidarizada con nosotros totalmente, porque es que la desgracia que nos había pasado le podía haber pasado a cualquiera. Parte de una vida que en cuestión de segundos quedó reducida a escombros, pero que con el tiempo han podido reconstruirla. Yo tengo miedo. ¿Qué? Porque sí. ¿Por el negocio? Sí, y eso que llevaba 23 años. Lo que pasa que no sé, ahora te enfrentas que no sabes si va a vender, si no va a vender. Tú te has dedicado a esto toda la vida y es lo que me gusta y tengo miedo. Tenemos mucho miedo que no lleguen a la ayuda. Yo te digo una cosa, la ayuda deberían de llegar porque ha sido fuerte, lo que nos está pasando y aparte nos ha pillado crisis, terremoto, es que ya se han juntado varias cosas. Entonces. Según la Cámara de Comercio de Lorca y la patronal Ceclor, 745 establecimientos comerciales quedaron dañados, incluso algunos llegaron a desaparecer. Más de 1.600 empresas quedaron afectadas. En total, el valor de las pérdidas
se calculó en más de 69 millones de euros. Estaba usted aquí en su restaurante tomando un descanso cuando cambió todo, ¿no? Empezaron a moverse las paredes, a caerse las botellas, a caer placas del techo. José Antonio tuvo que clausurar su restaurante durante 2 meses, su medio de vida, del que no podía despegarse. Seguía mi negocio roto, mi casa rota. Y entonces pues me dio un poquitín de depresión y no tenía mi cabeza bien. Este rincón de la cocina sirve como vestigio. Digo, lo voy a dejar para cada vez que abra el frigo y tal, vea el maní roto y me acuerde del día del terremoto. Las plantas bajas se llevaron la peor parte. Fue un estallido similar al de un avión cuando rompe la barrera de sonido. La falla se rompió en una determinada dirección en un instante y los pilares de las plantas bajas eran más cortos y menos flexibles. 221 locales hosteleros y 745 comerciales se vieron afectados. La suerte en esta tienda de muebles fue que ya era un edificio sismorresistente por aquella época, ¿no? Sí, bueno, el edificio se terminó en el año 92 y cuando se construyó se tuvo en cuenta que Lorca era una zona sísmica con una estructura reticular de columnas de hormigón, con una sección bastante amplia. Antonio solo tuvo que reparar daños superficiales, pero en ese momento encabezaba la Unión de Comerciantes. Hubo una serie de meses posteriores, en concreto el propio mes de mayo, junio, julio, que fue prácticamente de actividad cero. El bar de Domingo aguantó el temblor de forma casi milagrosa. Se convirtió en casa para quienes habían perdido la suya. Pues aquí venían a desearse, a lavarse la cara, a peinarse. Como tantos otros, pagó la factura psicológica. Todas las reuniones de los edificios se hacían aquí. Cada uno tenía sus problemas, y no pequeños, y yo estaba allí. Y entonces, pues claro, eso te afecta. Parar para volver a seguir. Los negocios lorquinos lo hicieron, tras hacer frente a 69 millones de euros en pérdidas materiales. Lorca no ha dejado de amanecer desde ese 11 de mayo de 2011 y lo decimos lógicamente en sentido figurado, porque los habitantes de la Ciudad del Sol han sido ejemplo de fuerza, de empatía y de voluntad en salir adelante. Tras esos largos días recibieron el apoyo y el abrazo de aguileños, totaneros, lumbrerenses y de todos los puntos de la región de Murcia que apoyó a una ciudad que dejó de brillar. También muchas donaciones que recibió una mesa solidaria desde todos los lugares del mundo y que sirvió de mucho para continuar y ver lo que están viendo hoy, una ciudad totalmente reconstruida. Y es que esa reconstrucción fue tan rápida como la propia catástrofe, porque en solo 10 días se evaluaron 10.000 edificios con esos míticos puntos verdes, amarillos o rojos que no olvidarán los lorquinos, porque eso sí, aunque recuperados, su carácter se ha vuelto más fuerte. Hoy, 5.479 días después, el recuerdo sigue en la memoria de todos este 11 de mayo, porque desde ese día nada volvió a ser igual. Del suelo que tembló en Lorca nació una ciudad más preparada, más segura y más consciente de la importancia de reconstruirse sin olvidar, pero también vio una ocasión. Y recordamos esa crisis como algo que nos ha convertido en lo que somos hoy. Claro, hicimos de esa desgracia una oportunidad. Una oportunidad de construir y reconstruir una ciudad sismorresistente. En primer lugar tenemos un parque edificatorio renovado. Todo el patrimonio cultural que se dañó y con daños muy graves se ha rehabilitado, pero se ha rehabilitado en mejores circunstancias. Gracias a las aportaciones de personas y empresas, el servicio de emergencias de Lorca se hizo mucho más fuerte. Bueno, recibimos vehículos y recibimos material importantísimo que hoy en día nos hace referente a la hora de trabajar, sobre todo en temas de apuntalamiento, en temas de intervención, ¿no? en terremotos. En 2017 albergó uno de los simulacros más grandes de España. Desde entonces también aumentaron los simulacros en colegios y edificios públicos. Antes se hacían simulacros por incendio y ahora se hacen simulacros por terremotos. Los temblores también dejaron al descubierto parte del patrimonio que desconocíamos. Descubrimos esas pinturas en fachadas, descubrimos el trazado de la antigua iglesia de San Jorge. El Palacio de Guevara ahora es increíble, ahora cuenta la historia. Porque el terremoto dejó heridas, pero también la capacidad de reconstruirse mirando al futuro. Lorca va cerrando poco a poco heridas como esta, la de los solares que aún quedan vacíos e incluso nace la vida en ellos, como estos árboles. Heridas de una tragedia
que conmocionó a todo un país, también a los lorquinos, que no lo olvidan. No lo olvidan aquellos que perdieron a un ser querido, los que tuvieron que dejar para siempre sus casas y no volvieron a ver sus recuerdos, y los que tuvieron incluso que cerrar los negocios. Unos negocios que hoy, 15 años después, siguen siendo los protagonistas de las arterias principales de la ciudad. Porque han pasado 5.474 días y, sin embargo, en Lorca todavía hay paredes que recuerdan. La ciudad aprendió que las grietas no siempre rompen las cosas, a veces las revelan. Mientras la vida volvió a brotar, el agua volvió a correr en las fuentes, las flores crecieron y el castillo siguió mirando a la ciudad desde lo alto. Lorca entendió algo esencial. Reconstruir no era levantar edificios, sino volver a mirarse sin miedo. Lorca aprendió que una ciudad no son sus edificios, son las personas que deciden volver a levantarse.